Muy bien, bienvenidos a Conclusión TV. Vamos ya mismo a adentrarnos en una entrevista con Eduardo Rojas. Es docente, investigador, tiene un amplio desarrollo académico tanto en Chile como en la República Argentina. Fue además triunviro de la Central Única de Trabajadores de Chile entre 1970 y 1973, una época muy convulsionada en el país trasandino. Recordamos con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, en el que en esta entrevista que vamos a ver a continuación, lo que intenta traspasar Eduardo es la trascendencia de la elección a la que se enfrentará Chile próximamente en diciembre, el balotaje entre Gabriel Boric y Kast, el candidato. De alguna manera, si bien son categorías siempre difusas, un candidato más tendiente a la izquierda y un candidato más tendiente a la derecha. Nos va a explicar Eduardo Rojas por qué cree en su visión que se define tanto en esta elección en Chile y por qué deben los chilenos concurrir a votar. Sobre todo él se dirige a quienes viven en la Argentina, que deben acercarse a emitir su voto para definir el futuro próximo de Chile. Ya mismo lo dejamos con las visiones de Eduardo Rojas. ¿Cómo lo considera usted? ¿Considera que es una elección muy importante en la historia de Chile, más o menos? Bueno, yo primero te querría decir, yo tengo mucho respeto por la situación chilena. Yo sé hoy más de la situación argentina que de la chilena, como te pasaría a vos o a cualquiera, después de vivir 35 años acá y no en Chile, ¿no? Correcto, correcto. Conozco más gente, pero por supuesto nunca dejaré de estar atento a lo que ocurre en Chile y puedo comentarte a tu pregunta, comentarte que es una opinión personal, por supuesto, Sí. que la decisión que está tomando mi pueblo el 19 de diciembre, o sea, dentro de 12 días, es históricamente muy dramática. Ha sido un proceso que en los últimos 2 o 3 años, desde una especie de rebelión masiva que hubo en Chile hace 2 años y un poquito más, en el 2019, en octubre del 2019, después hubo un plebiscito para llamar a una convención constituyente, y después hubo una primarias y elecciones para elegir presidente de la República. Es un proceso políticamente complejo. Parecía que el 1.200.000 personas que se rebelaban en Chile parecía que estaban en contra del poder dominante solamente, que esa era su definición más clara, en contra del gobierno que dirige el presidente Piñera. Ajá. Pero después la cosa era un poquito más compleja. No solo estaban en contra del gobierno de Piñera, sino que estaban en contra además de muchas otras cosas del sistema. Al punto que cuando el pueblo tuvo que tomar decisiones, el mismo pueblo que se había rebelado contra Piñera votó en primer lugar por un candidato fascista. ¿Y por qué dice que es un candidato fascista? A ver, si alguien lo viera desde afuera, que no conoce la política chilena. Porque se ha declarado partidario del gobierno de Pinochet, y nosotros acostumbramos llamarle fascista al gobierno de Pinochet. Segundo, se ha declarado en contra de los derechos de las mujeres, y nosotros consideramos que a esta altura ni siquiera los neoliberales, ni siquiera los liberales del mundo se oponen a determinadas leyes de igualdad de la mujer. Por ejemplo, el hecho de que puedan abortar. Tercero, se ha declarado partidario de una economía controlada estrictamente desde el mercado, de manera que yo diría, puedan primar los intereses del capital económico más concentrado que hay en el país. Incluso esos intereses pueden ser diferentes del capital económico menos concentrado, como en cualquier parte, digamos. Y diría que en cuarto lugar, el estilo y el modo de la gente a la cual él ha convocado realmente ha hecho que en todo mi pueblo y en mucha gente vuelva, y sobre todo en los que recordamos la dictadura de Pinochet, en que lo recordamos permanentemente, vuelva a tenerse la impresión de que esto, y como él lo dijo, ¿no?, pueda ser otra vez la imposición de un régimen que hoy día llamamos en todos los países terrorismo de Estado. Esos regímenes, Facundo,
son muy distintos a un régimen de derecha. Ujú. Voy a explicarme bien. Es Voy a decir, son explicarme bien. distintos a un régimen de derecha que llega por, digamos, las vías democráticas o Por los ejemplo, canales son muy distintos. No se institucionales. puede comparar, por ejemplo, no se puede comparar con un régimen como el de Mauricio Macri. Claro. La diferencia es abismal para Ujú. las víctimas y para el pueblo y para los que pagan. Para los torturados, para los desaparecidos, es abismal. En un régimen, en un régimen como ese, esta entrevista no podría tener lugar Claro. sin que corriera en peligro tu vida. En el gobierno de Macri podía perfectamente tener lugar. Son muy distintos. Se entiende el matiz al que No, iba. no es un matiz, se entiende una distinción. Claro, muy clara. Por eso que es tan dramático, por eso que muchos de los viejos hemos vuelto a activarnos, nos han llamado, a mí me llamaron hace unos días, le dije, por favor, da lo que así me dicen mis amigos, activate ahí, vos que conocés Argentina, para llamar a cuantos chilenos estén inscritos en los consulados para llamarlos a que voten. Si votan los chilenos en la candidatura popular, gana. Bien, ¿y usted cree más allá de lo discursivo, esto que dice Kast, entonces, esta reivindicación de ese régimen que en Chile significó el de Pinochet, del terrorismo de Estado, que bueno, en otros países de Latinoamérica tuvo otros representantes, tuvo otros ejemplos, como también ha sido el caso de la Argentina, pero ¿usted cree que Kast puede ir más allá de lo discursivo en esa defensa e instaurar por ahí un régimen similar, más allá de que él sí llega por la vía institucional? Me estás haciendo una pregunta que solo Dios te podría contestar. La política es siempre discursiva. Sobre todo, yo soy profesor en la universidad sobre ciencias políticas. La política es siempre discursiva. O sea, me estás preguntando, en realidad me estás preguntando lo siguiente. ¿Usted cree que Vamos a reformularla entonces. ¿Usted cree que en Chile las instituciones y la sociedad chilena toleraría que un candidato que llega por las vías institucionales o las instituciones están, digamos, podrían facilitar que gobierne de una manera similar a la que la hizo aquel régimen? por supuesto, porque él habría ganado, además habría ganado, cosa que no ocurrió con Pinochet, el gobierno por mayoría democrática, no sé porque había las elecciones. Si vos le hubieras hecho la pregunta, esa misma pregunta en marzo del 76 a los argentinos, ¿qué crees que te habrían contestado? Al otro día venía la dictadura de Videla, Facundo, y todas las instituciones argentinas, todas, se veían sacudidas y se veían y seguían funcionando de una manera que se llama terrorismo de Estado. Un gran sabio que escribía y del cual a veces en Rosario he ido a dar clases en el sindicato y a otra gente de la Facultad Libre, se llama Antonio Gramsci, que decía, mira la definición de crisis que daba Gramsci. ¿Qué sería la crisis de este tipo? Gramsci lo dijo hace el año 35, 31, hace 90 años Gramsci lo dijo, ¿no? Hay crisis, dice Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en el interregno surgen los monstruos. ¿Y a qué le llama monstruos? Dice ahí mismo, ¿no? Unos fenómenos morbosos que impiden que la sociedad se comprenda a sí misma, así como impiden desarrollar un saber que cambie la sociedad. Monstruos. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, lo nuevo de esa rebelión no termina de nacer, diría Gramsci, pero en el interregno surgen los monstruos. Yo diría que esa es la definición más precisa para entender lo que ha ocurrido en Chile. Eso se ajusta a este momento, digamos. Se ajustaba desde la rebelión, eso que vos me preguntabas. Lo viejo no terminaba de morir, aquello que causaba la rebelión. Lo nuevo no terminaba de nacer, no había una condición política suficiente, dirías vos. Lo nuevo no terminaba de nacer, le llamamos nacer a lo nuevo cuando hay una condición política. Claro. Lo nuevo no terminaba de nacer, pero en el interregno surgieron los monstruos.
unos fenómenos morbosos de la propia sociedad, que hoy llamamos terrorismo de Estado, unos fenómenos morbosos que impiden que la sociedad se comprenda a sí misma y que impiden que, por eso, la sociedad, el pueblo, pueda pensar, proyectar, programar los cambios que quiere. Bien. Surgen los monstruos. Los monstruos son esos, los fenómenos morbosos. No está hablando de unos monstruos animales feos, no. No, claro. Por la memoria que uno tiene, entonces uno dice hoy, esto que está surgiendo, estos fenómenos monstruosos de que habla Gramsci, de que habíamos aprendido que iban a surgir. Están surgiendo estas dificultades para que la sociedad se comprenda. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que la sociedad se comprenda, se movilice, vaya a votar, que es lo que estamos haciendo en la Argentina. Por eso estamos hablando vos y yo, para que los chilenos que están anotados en los consulados vayan a votar. Si el pueblo participa, esa es nuestra experiencia, no sé si es un modelo, si el pueblo participa masivamente, es mucho más difícil que vuelva a vivirse un régimen de terrorismo de Estado. Bien. Si el pueblo participa. Entonces resulta que a todos los chilenos que viven en Rosario, por ahí cerca, esta conversación uno diría, vayan a votar, voten de alguna manera, háganse presentes, porque ese es el único modo que tenemos de toda participación, entre paréntesis, la participación democrática en Chile había caído en los últimos años de modo espantoso. O sea, en una elección presidencial participaba el 47%. En Argentina, en una elección habitual, participa el 78%, pues, Facundo. Entonces, uno puede vivir con mucho más esperanza, el futuro de Argentina. ¿Por qué? Porque el pueblo participa y no es tonto, no es imbécil, no se deja convencer fácilmente el pueblo, en ninguna parte. Pero resulta que en Chile la participación fue cada vez menor, menos en elecciones presidenciales. 45% de votación o 47% de votación presidenciales. ¿Y a qué lo atribuye eso? Y no de ahora, sino de antes. Históricamente, digamos. ¿Y a qué atribuye por ahí históricamente en los últimos 15 años, por ahí, ¿no? Esos porcentajes, a qué los atribuye, digamos? ¿Hay una apatía, hay un desencanto, hay falta de opciones? Sin duda que hay apatía, eso no cabe duda, es la definición de apatía, no participar. Sin duda que hay desencanto en la sociedad, eso desde hace mucho tiempo. Las opiniones de a qué se debe de los gente que estudia Chile, porque yo estudio Argentina, no Chile, Facundo. Sí. Si vos te querés, le voy a dar una explicación mucho más a fondo de lo que ocurre en Argentina. Yo estoy acá cumpliendo con un deber militante, un deber de la historia, un deber de la experiencia, un respeto por mis compañeros. Por eso estamos conversando sobre lo que ocurre en Chile. Entonces yo te diría, los analistas chilenos que investigan los datos concretos de la situación chilena tienen mucha diferencia respecto de a qué se debe. Por ejemplo, aquellos que están, analistas chilenos me refiero ahora, ¿no? O dirigentes chilenos me refiero ahora. Por ejemplo, los que votan por Boris, han dicho que van a votar por Boris, entre ellos tienen muchas diferencias, pero se están unificando en todo el país, porque se dan cuenta que el futuro del país, el futuro democrático del país, requiere que ellos construyan una unidad que hasta ahora había sido muy difícil entre una buena parte de la llamada centroizquierda y una parte de la llamada nueva izquierda que encabezaba Boris. Toda la centroizquierda, incluso sectores de centro, sectores incluso liberales. Yo escuchaba hoy a un analista, a un dirigente político liberal. Dicen, nosotros vamos con Boris, ¿por qué? Porque es el único modo de asegurar que en Chile, o crear una mayor probabilidad de que en Chile siga habiendo o pueda haber democracia en el tiempo que viene. Y que evitemos lo que ellos llaman fascismo, porque ellos están hablando llamándole fascismo a lo que Kass representa. Ellos, los analistas en Chile. Sí. Yo estoy simplemente diciendo lo que ellos piensan, ¿no? Sí. Y cómo ellos nos están llamando, para que vayamos a votar al consulado, todo, porque acá en Argentina fue a votar menos de la mitad.
de los que podían votar. Fue a votar el 29% de los anotados en el consulado. Por eso que estamos haciendo un llamado por favor, un llamado para mantener la esperanza de que podamos vivir en Chile, en un país en que el pueblo pueda democráticamente influir y no ser asesinado, ni torturado, ni hundido con un riel en los pies y lanzado al mar. Bien, para pasar un poco en limpio, y ya vuelvo a lo de modelo, porque no quiero que me quede inconcluso, que incluso creo que se puede hacer un trazamiento histórico que usted sí me va a poder por ahí hablar, digamos, de otra época en la que sí estuvo por ahí más cerca de los acontecimientos, y para entender a lo que quería decir por ahí con lo de modelo o plan o esas cosas más a veces tecnocráticas que no reflejan, digamos, del todo la realidad de un momento. Pero para pasar un poco en limpio esto que estamos diciendo, más allá de un plan económico, de un modelo económico, de si se produce más cobre o más litio o esto o lo otro, lo que ahora está en juego en Chile, y esto es lo que yo creo que usted me está queriendo decir, y me está queriendo también transmitir lo que por ahí dicen desde Chile, y con esto del padrón bajo o la baja asistencia del padrón de la gente en Argentina, es que lo que está hoy en juego en Chile, digamos, va muchísimo más allá de un modelo, sino que también por ahí repercute en las condiciones humanas, civiles del En la país. vida misma. Claro. En la vida misma. Hay gente que muere. Y hay gente que no muere. Y mucha gente que muere según que nos equivoquemos en esta elección. Bien. No siempre es así, ¿eh? Claro, a eso iba. Por eso esta elección sí, digamos, es trascendental, digamos. Sí, sí, sí. Vos lo has dicho muy bien. Es un resumen muy bien hecho. Sí, así es. Bien, y por ahí pensando también en retrospectiva, ¿no? En un anterior momento por ahí crítico, muy, digamos, intenso de la vida política chilena, antes estoy hablando del terrorismo de Estado que usted mencionaba, a principios de la década del 70, lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, si no me equivoco, era esa la denominación. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo, muy bien, ahí ¿Ya está estás viendo quiénes son? representado. Ahí no llego a ver bien. Esta se llama Cristina, Ah, mire. este soy yo, y esta se llama Michelle. Ah, ahí está, los tres, muy bien, muy bien. Ahora que me los indicó, lo veo las siluetas con más forma. Muy bien. Bueno, digamos, pensando un poco en esa experiencia, se puede quizás, a ver, hoy se aprobó en Chile también el matrimonio igualitario. Uno ve que hay como una ambivalencia a veces Claro, en la claro, sociedad claro. entre una cuestión más progresista o más, digamos, aunque a uno no le gusten del todo estas categorías de izquierda y derecha, pero a veces sirven para explicar, más izquierdista, y a otras reacciones a eso, más brutales, que lo acercan por ahí a estas situaciones de las que venimos hablando, ¿no? En las que están en juego la civilidad y la vida misma de las personas en Chile. ¿Se puede trazar algún paralelismo con este momento político, con aquel, o es una cosa totalmente distinta, no se puede comparar en lo más mínimo? Y ahora le pregunto por el modelo de aquel momento. En ese tiempo teníamos modelo, se llamaba socialismo, socialismo real. En ese tiempo teníamos modelo, se Sí, se llamaba puede hablar socialismo de real. modelo, digamos. Socialismo, así le llamábamos. Te estoy contestando, nene. En ese tiempo teníamos modelo, estoy contestando tu pregunta. Le llamábamos socialismo. Y ganamos el gobierno en el año 70 diciendo vamos al socialismo y explicábamos por qué. Era tan modelo, le decía hoy a mis alumnos en la universidad, era tan modelo eso, que yo era un joven militante revolucionario, de un partido revolucionario que apoyaba a Allende, que nosotros creíamos que conocíamos como modelo, podríamos explicar el mundo mismo. Se llamaba materialismo histórico, nuestro modelo. Podríamos explicar el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. O sea, yo le decía a mis alumnos, en ese momento ustedes me decían, si ustedes me decían en aquel momento, mire, compañero Eduardo, tiene que ir a Filipinas a decirle a los filipinos lo que tienen que hacer. Yo no conozco Filipinas, nunca vi un filipino, ni en ese tiempo ni ahora, y yo aceptaba la misión. Iba y lo hacía y les explicaba a los filipinos, digamos.
porque tenía el modelo. Claro, claro, claro. Una doctrina, por así decirlo. Acá en Argentina diríamos doctrina. Se llamaba materialismo histórico, era un modo de pensar, era una doctrina, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero lo que quiere decir, digamos, que era, a ver si entiendo, una cuestión integral, digamos, que podía explicar todos los aspectos. Explicar el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Todavía no habíamos leído a Gramsci, que Gramsci después nos dijo, déjense joder, que ese modelo causa gravísimos problemas, porque el mundo no se puede cambiar de esa manera, el mundo solo se puede cambiar si están de acuerdo los pueblos, y no solamente la clase obrera, Bien. sino los pueblos enteros. Ahí me abre Entonces, la puerta justo, sí, dígame, perdón, complete. entonces resulta que Gramsci nos empezó a abrir la cabeza, al comienzo le decíamos no lo puede, no, a cualquiera que leyera Gramsci nos parecían raro, que no corresponde. Pero con el tiempo, cuando llegué a Argentina, aprendí que esta visión que Gramsci llamó nacional, popular, esta posibilidad de política que ya no es revolucionaria, materialista, histórica, por obrera, sino que solo pretende cambiar según como vos dirías, la ambivalencia que significa hablar de pueblo. Aprendimos entonces a pensar, yo diría, mucha gente y también muchos chilenos, a pensar de manera nacional, popular, que en aquellos tiempos le llamaríamos populismo, y hasta el día de hoy a nuestros compañeros democráticos argentinos, aquellos que nos han ayudado y lo demás, los chilenos, todos los chilenos le llaman populismo. Populismo quiere decir democracia, Facundo. Claro. Populismo quiere decir gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y eso se llama democracia. Sí, sí, se la ha malversado tanto la palabra últimamente y tergiversado por ahí su significado, demonizado seguramente también, claro, para tipificar un estilo de gobierno o ni siquiera un estilo, una tendencia. Pero bueno, más allá de eso, usted mencionaba recién, el pueblo tiene que estar de acuerdo cuando alguien quiere impulsar un modelo, cuando alguien quiere ir hacia un lugar, por decirlo de alguna manera, o definir un rumbo, y no solo el de la clase obrera. Y en ese momento, la clase obrera, digamos, sí estaba del todo por ahí amalgamado, compenetrada en eso. Había diferencia. Uno por ahí tiende a pensar retrospectivamente, seguramente de una manera incorrecta o algo falsa, o algo tergiversada por el tiempo también, que a veces desde ciertos lugares políticos o intelectuales, no digo que sea su caso, ni muchísimo menos, por ahí se termina creyendo justamente que se representa los intereses o los valores de un grupo social, pero que después eso no se condice con la realidad. ¿Cómo se dio en ese proceso? ¿Usted cree que sí estaban alineados los valores o los intereses de la clase obrera, por llamarlo de alguna manera, y lo que en ese momento era el gobierno de la Unidad Popular? Parece que no estaban suficientemente alineados, porque resulta que 5 meses antes del golpe de Estado, 6 meses, en marzo del 73, ganó la derecha las elecciones. Parece, por eso te digo, te estoy contestando que parece que no estaban suficientemente alineados, y un año después, en vez de caminar hacia el socialismo, como nosotros creíamos, caminamos hacia el fascismo. Parece que no estaban suficientemente alineados. Entonces uno aprendió de ahí también de que alinear a toda la categoría, alinear a todo el pueblo es imposible. Siempre eso hay que reintentarlo todos los días. El pueblo se reconstruye todos los días. El pueblo, ¿por qué? Hablando, cómo actuando, cómo haciéndose presente, cómo haciendo piquete en la Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros los chilenos hemos aprendido mucho de la solidaridad de otros pueblos y de la solidaridad del pueblo argentino en particular. Por eso que estamos conversando, vos y yo. Usted, cuando yo le pedí en nombre de los chilenos, de los pocos chilenos que todavía estamos viviendo acá, les pedí que pudiéramos tener esta conversación. Inmediatamente ustedes contestaron que sí. Hemos aprendido mucho del pueblo argentino y de su solidaridad, y sabemos que nos va a ayudar todo lo que pueda para que la gente, el pueblo chileno se haga presente ahora, votando. Sabemos, por eso que estamos hablando, ¿no? Seguro, seguro. Y la clase obrera de Chile hoy, digamos, ¿cómo es digamos, los sindicatos en Chile están más débiles? Digamos, si se hace una comparación con Argentina, ¿tiene menos actividad, más actividad, está más desarticulado eso? Históricamente, el movimiento obrero argentino siempre, históricamente, haciendo análisis comparado, y si le llamamos poder
a la capacidad de influir en el poder. Históricamente el movimiento obrero argentino ha sido más poderoso, ha tenido más fuerza política que el movimiento obrero chileno. Te contesté bien. Ya te contesté, hablé exactamente lo que vos me preguntaste en eso. Pero no hay equívoco. Históricamente el movimiento obrero argentino, si le llamamos fuerza, si le llamamos razón política, si le llamamos política, si le llamamos poder, a la capacidad de influir sobre el Estado y hacerse valer ante la sociedad, esa capacidad del movimiento obrero argentino históricamente ha sido más alta que la que hemos tenido en el movimiento obrero chileno. Me vas a preguntar si esto ocurría también en la unidad popular, que no son comparables, ¿no? Porque en este caso hablamos de modos de fuerza distintos, ya te explicaba con lo de Gramsci. Después de la dictadura, el movimiento sindical chileno actual, la dictadura promulgó unas leyes que significaban prácticamente deshacer el movimiento sindical, unas leyes. Esas leyes costó mucho desarmarlas, costó mucho porque había que tener mayoría en la Cámara, por ejemplo, para desarmar esas leyes, el llamado plan laboral en el tiempo de la dictadura, y en general el movimiento sindical chileno no tiene la fuerza de negociación ni de influencia que tiene actualmente el movimiento obrero argentino. Por ejemplo, no puede negociar todavía por rama de actividad de manera eficiente, tiene que negociar según las condiciones, tiene que negociar empresa por empresa, etc. En fin, le cuesta mucho negociar, según la legislación vigente, por hacer acuerdos por actividad. Y por tanto, la negociación colectiva es mucho más difícil de llevar adelante. Tiene menos fuerza el movimiento obrero chileno, sin duda, actualmente, que el movimiento obrero argentino. Sin duda. Clarísimo, clarísimo. Y seguramente se podría avanzar en ese sentido y seguramente el movimiento obrero organizado chileno podría ir por más conquistas, intentar también seguramente negociar de una manera más conveniente y más favorable, como usted está indicando, pero todo eso dentro de un marco democrático, institucional y civil, como decíamos, que respete el derecho a la vida, el derecho de las personas, el derecho a trabajar, todo, digamos, lo que se pone en juego en esta elección, básicamente para volver al eje y para volver al centro, todo eso que venimos hablando en este último tramo, digamos, sobre la vida sindical, sobre la vida de la clase obrera, se puede desarrollar en paz, pero cuando hay un gobierno que no atenta justamente contra la civilidad y la vida de las personas. Por eso estamos conversando, porque es el momento en que nuestro pueblo tiene que en todo lo posible, movilizarse en todo lo posible, en todos los lugares en que eso sea posible, de todas las maneras en que eso sea posible, nuestro pueblo para poder salir adelante de esta amenaza contra la democracia que representa la candidatura fascistoide de José Antonio Kast. Y en el exterior vivimos muchos chilenos y votamos en los consulados. En Argentina por lo menos pueden votar 10.000 personas que están anotadas en los consulados, y en cada consulado ese logro del pueblo, ese logro democrático del pueblo de votar, participar, en cada consulado es posible, incluido el consulado de Rosario, etc. Bueno, ese es el mensaje, ¿no? que hay que pasar, que hay que participar. Y usted, para cerrar, le pregunto, ¿usted confía, cree entonces en ese sentido que esto depende de la participación? ¿Sí? Es decir, si el pueblo chileno, no solo los que están afuera, sino también muchos de quienes están adentro se convencen y van a votar, pueden de alguna manera salvar a Chile de recaer en ese terrorismo de Estado. Sí, sí, sí. Todo el esfuerzo de nuestros compañeros chilenos del centro, de la izquierda, sea de la exconcertación, que era gobernante hasta poco tiempo atrás, sea de la nueva izquierda que lleva de candidato y donde se originó la candidatura de Boris, todo el esfuerzo está destinado a que la gente participe. Bien, esa es la premisa entonces, acercarse. Votar es un trámite simple, podemos decirlo, se sabe eso, digamos, es simplemente acercarse al consulado con sí. el... Hay que estar inscritos en el consulado. Bien,
Bien, y con su identificación ahí pueden votar ahí mismo en el consulado. Sí, sí, sí. Bueno, Eduardo, le quiero agradecer por este tiempo. Desde ya, me parece que ha sido muy claro en sus conceptos. Me ha ganado la curiosidad en algunos momentos para aprovechar también su sapiencia, su docencia, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante, si quiere, para otra conversación en la que se puedan hacer comparaciones entre Chile y Argentina y también ver cómo analiza un chileno de origen a la sociedad y a la cultura argentina.